Esto es guerra. El nivel promedio de paz global se ha deteriorado alrededor del 5 al 6%. Es decir, el mundo es hoy más violento que hace 2 décadas. Tras un ligero mejoramiento en el 2019, la paz volvió a empeorar año tras año, con un deterioro continuo desde el 2020 hasta el 2025. Bienvenidos a Racionalmente Irracional. Hoy vamos a hablar de violencia. Un buen referente global para el índice de violencia es el Global Peace Index, índice global de paz, que se creó en el 2008 y que mide la violentidad y la inseguridad en 163 países y territorios, cubriendo más del 99% de la población mundial. El número de conflictos letales y de muertes en combate han crecido, con más de 50 conflictos activos en el año 2025. Y más de 110 millones de personas son refugiadas o desplazadas por violencia. Otro indicador clave son los homicidios intencionales. Entre el 2023 y 2025, varios países de América Latina aparecen con tasas superiores de 20 a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y Ecuador figura entre los países con mayor violencia del planeta en índices de conflictos como el Conflict Watch List 2026 de la ACLED, con una de las tasas de homicidios más altas de Latinoamérica. Pero la violencia no solo está en las guerras, en los conflictos religiosos, en los desplazados, en la fragmentación o en la polarización social, o tal vez en la militarización de la democracia. La violencia está en las redes sociales, en el tráfico, en la conversación que tenemos en la sobremesa. Luego la pregunta es, ¿por qué? Antes de responder el por qué, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo. Recuerden suscribirse al blog www.moguldesarrollo.com. Recuerden que este podcast sale en nuestro canal de YouTube, próximamente en i99 Media, sale en el canal de Chroma Click, y estamos en Spotify, Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast que ustedes utilicen. Así que síganos, suscríbanse y comenten. Esto es racional. O si es violencia, y que debiera ser mucho más agresivo, decir y comenten. Tienen que seguirnos. Esto es Racionalmente Irracional, un podcast de Mogul. Sí. Y hoy vamos a tratar de esbozar una hipótesis para entender por qué. Lo hacemos callar a Lucho, lo hacemos callar así. ¡Sí, no muere! ¿Por qué el mundo y Ecuador es cada vez más violento? A ver, antes de esbozar cualquier hipótesis de por qué Ecuador y el mundo está siendo más violento, porque esto no es solo un tema en Ecuador, es un tema global, quiero contarles una historia. Y es una historia que nace un día después de la muerte de Martin Luther King en Estados Unidos. Una profesora que se llamaba Jane Elliott, a sus alumnos en clase los dividió en 2 grupos. Los niños que tenían ojos azules y los niños que tenían ojos marrón. ¿No? Claramente los dividió en 2 grupos. Y a los de ojos marrón les entregó además una pañoleta para identificarlos. Y luego dijo, a ver, los niños de ojos azules tienen prioridades. Los niños de ojos azules van a salir al recreo, los de ojos marrón no. Los niños de ojos azules tienen más tiempo para comer. De hecho, tuvieron más atención de las maestras ese día. Y una serie de privilegios que claramente fueron prohibiciones para los niños de ojos marrones. ¿Qué sucedió? Los niños de ojos azules actuaron como actúa quien tiene el poder en esos momentos y se volvieron arrogantes e incluso empezaron a insultar, a violentar a sus compañeros de ojos marrones. Pasó el día y al día siguiente la profesora Jane Elliott cogió el curso y le dijo, ok, vamos a dividir el curso en los niños de ojos azules y los niños de ojos marrones, pero hoy, segundo día, hoy los niños de ojos marrones
pueden salir al recreo, los de ojos azules no. Los niños de ojos marrones tienen privilegios, tienen más atención de la maestra, tienen una serie de beneficios que los niños de ojos azules no. ¿Y qué sucedió? Los niños de ojos azules que el día anterior se habían sentido superiores empezaron a sentirse opacados, a sentirse, su autoestima se sintió enervada. Y los niños de ojos marrones, en cambio, se empoderaron y empezaron a atacar y a violentar a los niños de ojos azules. Y lo único que había pasado era una instrucción en clase. Esto se llama la teoría de los ojos azules. Es un experimento social. Y demuestra desde la sociología, desde la psicología social y desde la antropología, demuestra cómo la violencia simbólica, las palabras, los estigmas, las etiquetas, las bandanas, existen. Ahora, ¿la violencia es una condición humana o estamos viviendo en un entorno que nos mantiene en una tensión permanente? A ver, desde el punto de vista neurológico, tu cerebro y el cerebro de cada uno tiene circuitos de defensa, tiene circuitos de agresión, tiene circuitos de dominancia. Por ejemplo, cuando sientes vergüenza o cuando sientes ira o cuando te sientes atacado, se activan estos circuitos. Incluso ante una injusticia o una desigualdad, se activan estos circuitos que están en tu amígdala o que están en tu hipotálamo o están en tu córtex prefrontal. Pero eso no significa que sea una condición humana. Eso significa que hay una potencialidad hacia la violencia dentro de la arquitectura neuronal. Y cuando vemos la historia, notamos que la violencia no es estable. La violencia de homicidios o guerra civil se intensifica en momentos de desigualdad, de crisis institucionales, de descomposición del orden social. Es decir, que más parece una construcción social. De hecho, hay un texto del 2022 de Mark Galeotti, que se llama The Weaponization of Everything, que sostiene que los conflictos han evolucionado hacia lo que él llama una guerra permanente. Una guerra permanente en donde la información, la economía, la influencia cultural, la territorialidad, las tradiciones pueden ser convertidas en armas. Lo llama la guerra híbrida, ¿no? La guerra híbrida, sí. Y él describe estos escenarios donde la frontera entre la guerra per se, y el uso de la fuerza, o el uso de la influencia política, o el uso de la reconfiguración de alianzas, o el uso de las narrativas, o el uso de la presión económica han empezado a desaparecer. En esta guerra híbrida, o también guerra no lineal, la victoria va más allá de una conquista territorial. De hecho, un ejemplo de guerra híbrida sería la de Rusia y Ucrania, sí. donde las expectativas de Moscú parecen ir mucho más allá de restaurar su esfera de influencia tipo soviético. Claro, es que el objetivo de una guerra no lineal es debilitar de manera permanente a la contraparte, y no le suena parecido a figuras políticas cercanas. En todo caso, esta guerra híbrida entiende la información y los medios de comunicación como una herramienta estratégica, en donde la intención es distorsionar la percepción que tienes de la contraparte para dividir a la sociedad, polarizándola. Ahí es donde entra la deshumanización. Cuando tú puedes ver al otro como un objeto y no como una persona, pues no es fácil insultarlo o agredirlo física, verbal. Hablamos sobre polarización en los episodios 1, 2, 3 y 4, Sí. si quieren profundizar en ese tema, ¿no? Entonces, sí, exacto. Entonces, atención, ¿no? Porque usas clivajes sociales y los distorsionas, usas clivajes étnicos o políticos o culturales y usas operaciones psicológicas para generar el caos. De hecho, hay un libro sobre caos, desinformación y psyops que vale la pena leer. Yo se los voy a buscar. Por aquí está. Aquí va a aparecer. No. Por aquí está. Este de aquí. Muy buen texto. Las historias son armas. Las historias son armas. Es decir, se vuelve un juego de suma cero. Para que uno gane, el otro debe perder totalmente. Un ejemplo es la política. Sí. Y aquí, una de las cosas que sostiene, una de las tesis de este libro, es que efectivamente
usas la narrativa, entonces la narrativa está por encima de la fuerza. Miren la guerra de Estados Unidos e Irán. Más allá de los bombardeos físicos, han visto el bombardeo en redes sociales a nivel de caricaturas de parte y parte. Además, son muy agresivos tratando de minimizar al oponente o caricaturizar al oponente. El uso de la fuerza se usa. Imponer tu narrativa. Imponer tu narrativa. Blanca usando memes. Y el gobierno de Irán también, porque usas la fuerza para construir historias. Usas la fuerza para construir historias, pero no es una constante continua. En esta hay un ruso que desarrolló una teoría que se llama Gerasimov, y es lo que están usando, ¿no? Están usando esta suerte de enfoque, ¿no? En la guerra no lineal se usa el enfoque Gerasimov, que prioriza la desinformación, que prioriza la manipulación mediática, que prioriza la presión económica y que prioriza el apoyo a movimientos internos por encima del uso de la fuerza. La propaganda es, después de todo, dice este libro, una historia que contamos para ganar aliados y asustar enemigos. Eso escribe la autora en Stories Are Weapons. Y eso permea en la sociedad. Y luego viene una hipótesis del incremento de la violencia como una respuesta al contexto. Un contexto, un entorno violento genera más violencia. La agresividad ya no es un evento, se ha convertido en un ambiente. No es solo el que grita en la calle, el tono de WhatsApp, el comentario en redes sociales. Es la forma en la que respondemos cuando alguien piensa de una manera distinta a nosotros. Porque cada vez cuesta más exponer nuestros criterios sin pelear. ¿Por qué un pito en el tráfico se convierte en una guerra? ¿Por qué una opinión distinta se siente como un ataque personal? Estamos viviendo en una especie de estado metabólico habitual de irritabilidad y hostilidad. Me indigna tu comentario. Lo entiendo. Bueno, y otra hipótesis puede ser que no solo la violencia se responde con violencia, sino que hemos analizado la violencia. Es como un tema adaptativo y cultural. En muchas sociedades la violencia se ha normalizado en discursos, presentaciones mediáticas, contenidos digitales y microculturas como las pandillas. Hannah Arendt, la banalidad del mal. ¿No? Recordemos ese texto. Hemos traído al día a día, a lo cotidiano, la violencia. Y ahí, un poco pensemos en Pierre Bourdieu, cuando habla de dominación simbólica también, ¿no? Donde el dominado o la dominada acepta la dominación por parte del dominador y entonces se vuelve inhabitual, ya es común ser dominado. Digamos que es un tema adaptativo, cultural, banalizado, y dónde quedan la desigualdad y la precariedad como combustible de la violencia es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Porque yo creo que la pobreza, el hacinamiento, las colonias marginales, la ausencia del Estado, generan un contexto de humillación, resentimiento y desesperanza, que facilita la aceptación de la violencia como estrategia de supervivencia. Esto explicaría por qué empiezan jóvenes a ser parte de grupos de GDOs. Un autor, Luis Herrera Lazo, habla del efecto acumulativo de pobreza, desempleo juvenil y de redes criminales. Y ahí entra una idea que expresó Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, en La sociedad del cansancio, en el año 2010. Él no habla directamente de agresividad, pero sí de algo clave que se llama agotamiento. Una sociedad cansada es una sociedad con menos capacidad de procesar, de reflexionar o de contener. Y cuando no procesas, reaccionas. Atacas. Entonces, tenemos una hipótesis cultural, una económica, pero también debemos hablar de identidades. Usando el ejemplo de las pandillas de jóvenes o los chicos miembros de los GDOs, es también un tema identitario. Mary Carlor habla de las nuevas guerras en su libro del mismo nombre del 2001, donde habla de la violencia organizada.
Y es que esa estructura de esas nuevas guerras son organizadas a través de redes sociales. Y ojo, y aquí viene el problema, que las plataformas digitales permiten esa desinhibición moral, ¿no? La distancia, el anonimato y esta escalada de notoriedad favorecen los discursos violentos, el acoso, la incitación, la sexualidad exacerbada o las imágenes ofensivas. Hoy todo es extremo. Si alguien piensa distinto, no es que esté equivocado, es que es ignorante, es vendido, es ridículo, es torpe, ¿no? Ya no hay desacuerdo, todo es descalificación. Y aquí entra algo clave desde la psicología moral. Jonathan Haidt, psicólogo estadounidense, plantea que nuestras creencias no son solo ideas, son parte de nuestra identidad. Entonces, cuando alguien ataca tu postura, tu cerebro no lo procesa como argumento, lo procesa como una amenaza. ¿No? Por eso reaccionamos con tanta intensidad. No estamos defendiendo una idea, estamos defendiendo quienes creemos que somos, ¿no? Aquí hay que decirlo claro, las redes sociales no inventaron la agresividad, pero la convirtieron en un sistema. Las plataformas no están diseñadas para la verdad, ni para el bienestar, están diseñadas para captar la atención, y el enojo captura la atención. Lo que hoy se conoce como rage bait, lo vimos en el episodio 33. Las redes no reflejan la agresividad, la seleccionan, la amplifican y la premian. Lo vimos también en el episodio 35 con medios tradicionales y medios digitales, que recomiendo lo vean. Podemos decir que estamos viviendo esta versión de sociedad del espectáculo de la que hablaba Guy Debord. Correcto. Que prepara el terreno para la violencia política, la violencia institucional, la violencia simbólica, la hace aceptable, ¿no? Está ahí y estás privilegiando imagen sobre realidad. Claro, y en comentarios sobre la sociedad del espectáculo de 1988, Debord dice que la violencia real se inscribe dentro de un marco de teatralidad política, donde lo que importa es la imagen de control, no la justicia. Es más conflicto mediático que conflicto real. En realidad es ambos, ¿no? Porque el conflicto real es real y el conflicto mediático también es real. Y aquí entra Hannah Arendt, que la mencionabas hace poco, filósofa e historiadora estadounidense. Ella hablaba de la deshumanización como paso previo a la violencia. No necesitas un odio extremo, solo necesitas dejar de ver al otro como un humano. Es un tema biológico. Cuando tu cerebro deja de ver a la otra persona como humana, puede criticarlo, atacarlo, violentarlo, porque lo objetiviza. Claro, destruirlo. Porque no es un humano, es algo menos que un humano. Correcto. Porque no es esta deshumanización, de acuerdo a la neurociencia, la deshumanización no es que Nuno y tú se convierten en un objeto, se convierten en un menos humano que yo. La deshumanización es cuando la otra persona deja de ser humana en las propiedades en que yo soy humano. Deja de tener empatía. Ciertamente. Entonces, cuando dejas de ver a la otra persona, y está demostrado con experimentos de resonancia magnética funcional, ciertas regiones del cerebro se activan cuando ves a otra persona. Esas regiones no se activan cuando ves a un objeto. En un proceso de deshumanización construido por narrativas, por ejemplo, decir, él es idiota, y luego pones una imagen de él que has calificado como idiota en el fMRI, y pones a una persona a que vea esa imagen, no se activan a las regiones que hacen que reconozcan a una persona, porque narrativamente la has deshumanizado. El tema es complejo y el tema es multidimensional, porque hemos hablado de cultura, hemos hablado de deshumanización, hemos hablado de identidad, hemos hablado de precarización, hemos hablado de pobreza, de plataformas digitales, rage bait, ahí está, rage, ira, cebo de ira, la palabra del año. Hemos hablado de imagen, hemos hablado de reputación, pero creo que también tenemos que hablar de impunidad y de desconfianza institucional. Cuando la gente percibe que hay una injusticia sistémica,
o que hay impunidad por parte del poder, o que hay falta de protección por falta del Estado, utiliza la violencia como una manera de estrategia de supervivencia, como una manera de encontrar una justicia privada o justicia divina. Es que si juntas todo, estás en un ambiente perfecto para la agresividad, ¿no? Más estrés, más frustración, menos justicia, menos tolerancia, más exposición al conflicto, más recompensa al enojo, ¿no? Y esto se conecta con Philip Zimbardo, psicólogo también estadounidense. ¿Lo tienes acá? El efecto Lucifer. Zimbardo plantea que no siempre actuamos según quienes somos, sino según el contexto en el cual estamos. Luego, la violencia es parte del repertorio conductual de cada ser humano, pero no es una condición humana. Por tanto, se puede cambiar. Les cuento la historia. Tenemos un minuto para contarles la historia Todos los minutos. del efecto Lucifer. Philip Zimbardo en su universidad hace un experimento y coge a grupos de estudiantes de iguales condiciones y crea una prisión falsa. Y a un grupo de estudiantes los convierte en prisioneros y a otro grupo de estudiantes los convierte en celadores, en los guardianes. Y les piden que actúen y él está viendo qué es lo que sucede. El experimento demostró, entre otras cosas, que quienes eran guardias empezaron a comportarse como guardias ya en su cabeza, a asumir una posición de poder que menospreciaba a los chicos que estaban haciendo de presos. Y los presos empezaron a sentir que eran presos y que valían menos. El experimento, que debía durar 2 semanas, se paró a los 4 días, porque la relación de poder que ejercían los estudiantes, que, insisto, habían sido elegidos con backgrounds similares, todos eran igualitos los que fueron presos, y de hecho fueron al azar. Tú preso, tú policía, tú preso, tú policía. Fueron al azar. Sin embargo, asumieron su rol de manera tan crítica y tan fuerte que tuvieron que suspender el experimento porque era un caos lo que estaba pasando ahí. Wow. Luego hay quienes dicen que el experimento tuvo, que Zimbardo tuvo un par de detalles que en los resultados no tienen la rigurosidad académica, pero esa es otra historia. Bárbaro. Bueno, un tema para seguir analizando, profundizando. Ahora, imaginemos las respuestas a estas preguntas. ¿Qué tienen los países más pacíficos que no tienen los países más violentos? ¿Qué tienen Islandia, Irlanda, Austria, Nueva Zelanda o Singapur, que son los 5 países más pacíficos del mundo según el Global Peace Index, que no tienen los más violentos como Sudán, como Yemen o Ecuador? Es que los países más pacíficos no son más pacíficos por azar, ¿no? Por suerte o porque estén en alguna región geográfica. Los países más pacíficos suelen tener instituciones judiciales, policiales, creíbles, con un alto nivel de transparencia y un bajo índice de corrupción, alta cohesión social y cultura de resolución de conflictos y baja cultura de venganza. O sea, son elementos que te construyen para que seas un país pacífico. No es por azar que te tocó ese país. Está construido, se basa en instituciones. Luego podemos condicionar el comportamiento para disminuir la violencia. Sin duda. Tal vez la pregunta no es por qué la gente está más agresiva, sino por qué nosotros lo estamos. No dejar de ver al otro y empezar a vernos a nosotros. Porque es fácil analizar al otro, pero es difícil reconocerte a ti mismo, ¿no? Y aquí cierro con el amigo de la casa que siempre mencionamos, con Daniel Kahneman. El sistema rápido, el sistema emocional, el sistema impulsivo, domina muchísimo más de lo que creemos. Lo hemos repetido constantemente en muchos episodios. Y estamos reaccionando más y estamos pensando menos.
tal vez no podemos eliminar la agresividad, pero sí podemos entenderla y decidir qué hacemos con ella. O sea, reconocerla, detectarla y decidir realmente qué haces con ella. Entonces, la próxima vez que vayamos a reaccionar, pensemos en lo que está sucediendo y decidir si realmente es lo que queremos para nosotros y es lo que queremos reflejar para los demás. Si les gustó este episodio, póngale like. Ponle like. Síguenos en nuestras redes, @moguldesarrollo, suscríbanse a nuestro blog, moguldesarrollo.com. Pueden escucharlos en su plataforma de podcast favoritas, de Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra. Recuerden que van a poder encontrar la transmisión de estos programas en i99, en sus canales digitales y en Chroma Click. Gracias. Adiós.